You can pay it. You can pay it. You can pay it. You can pay it. Si yo digo la imagen en la era de los simulacros, la primera pregunta que tengo que hacerme es ¿qué es la imagen? La segunda es ¿qué es eso de simulacros? La tercera es ¿qué diablos es la imagen en la era de los simulacros? Y por lo tanto yo tendría que pensar necesariamente que hay algo así como una imagen antes de que exista una era de los simulacros. La pregunta filosófica en definitiva es ¿qué quiere decir decir? Todo estaba muy bien, hasta que un día pasó algo terrible. Llegó una cosa que se llama modernidad, ¿no? Para la filosofía moderna, ya la imagen no es esta especie de murmullo indiferenciado de lo imaginario, de la vida imaginaria, de los hombres o de los animales, lejos de la ley política. La imagen empieza a ser otra cosa. A partir del siglo XVI, la hegemonía del pensamiento positivo es tan brutal. Ya comienza a partir del siglo XVI a ser tan brutal y es tan abrumadoramente brutal hoy que da toda la sensación de que la palabra imagen se desplaza y ya no tiene que ver con el murmullo vital de lo que está un poco al costado de la política, sino que tiene que ver básicamente con algo así como un testimonio, una garantía o una fotografía del objeto o de la cosa. Ahí hay un paradigma visual que está funcionando aunque no nos demos cuenta. Siempre. Si el problema para Platón es el murmullo indiferenciado de la propia vida en las voces, y esas voces no tienen lenguaje, el problema para la filosofía moderna va a ser el despotismo absoluto y asignificante de una palabra o un concepto que curiosamente denota algo como un objeto positivo en la realidad. Un mapa, una foto. La imagen tanto hiperobjeto es aquello que no se ve, pero que debe verse. Ahora, yo estoy muy habituado a esa lógica de lo que no se ve, pero debe verse, tanto que efectivamente yo veo lo que no se ve. Es decir, me da la sensación de que curiosamente la ontología positiva desde el siglo XVI funciona en la creación incesante de hiperobjetos. Es decir, objetos que son, voy a repetir a Baudrillard, porque ya que estamos con los simulacros y qué sé yo, no hablar de Baudrillard me parece una especie de falta de respeto, una especie de versión mejorada del objeto, una especie de versión tuneada del objeto. Algo del orden de ese objeto es más objetivo que el objeto. Y esa es la lógica de un tuneo o de un incremento del objeto realizado por razones estrictamente prácticas, estrictamente. Si el modelo de Platón todavía es auditivo, quiero decir, Platón está preocupado por el problema de la imagen en tanto que mímesis, imitación y voces. El problema de la imagen para la modernidad es estrictamente visual, pero visual en el sentido más directo y sangriento que la palabra tiene. Es efectivamente lo que se ve, y si no se ve es lo que debe verse. Eso es la imagen. El axioma número 3 de Baudrillard con respecto a la imagen. Toma. Imagen es aquello que está en lugar de la ausencia de realidad. Epa, quedaron serios. No es la primera lectura lineal de Platón que yo hacía hoy la que nos interesa ya. La imagen es aquello que cubre la realidad de la idea.
cosa que entiendo que solamente un tonto sería capaz de interpretar a Platón de esa forma, pero de todas maneras vamos a quedarnos con esa lección y a decir sí. La imagen, parece mentira, es eso que oscurece, que ensombrece la idea. Ahora el problema precisamente es que la imagen es aquello que está ahí porque no hay una idea. Porque si, rigurosamente hablando, la idea para Platón tiene que ver con el lenguaje político que organiza lo social, la ausencia de ese lenguaje tiene muchísimo que ver con la ausencia de una idea. No hay idea de bien, no hay idea de justicia, no hay idea de libertad, etc. ¿Está claro? Ahora, en lugar de eso, hay imágenes. Y confiamos ciegamente en la imagen porque entendemos que la imagen no es sino un facsímil de lo real. Ahora, si la imagen es un facsímil de lo real, es obvio que la imagen es lo real mismo. Ya que lo real, para decirlo junto con este amigo, este muchacho, Lacan se llama, para decirlo con este muchacho Lacan, lo real es precisamente ese punto de sinsentido absoluto. No hay sentido, no hay praxis, no hay historia, no hay concepto, no hay organización simbólica en el pensamiento. Por lo tanto, creo que están abiertas inquietantemente las puertas del infierno. Es decir, lo real es la imagen, ya que imagen es lo que desde el siglo XVI y siglo XVII tenemos como un análogo perfecto de eso que nosotros pensábamos encontrar al final de nuestro camino. No hace falta buscar nada, ese es el asunto. Podemos por fin descansar del lenguaje. Ya no hacen falta compromisos simbólicos con el otro, con lo social o con lo que ustedes quieran llamar. El atajo de la imagen resuelve el problema automáticamente como quien toma pastillas. Es decir, ya no hay algo como un lenguaje, un logos, una ley que organice la polis, sino que efectivamente las voces ahora son las que sobreorganizan absolutamente cualquier posibilidad social de decir algo. Ahí hay, para utilizar esa vieja y trillada figura borgesiana, un mapa de China que coincide punto por punto con la superficie de China. Y uno vive eso como si fuera un himno a la libertad absoluta. Pues bien, acá llegamos al punto donde yo ya voy como terminando, porque cuando llegamos al punto del mapa de China, que coincide punto por punto con la superficie de China, llegamos al simulacro. Porque en definitiva el simulacro es eso. El simulacro es algo así como haber sido despojado de un lugar para poder decir esto es un simulacro. Curiosamente, una de las esperanzas morales que nos deja Baudrillard es la palabra simulacro, el concepto simulacro o el concepto simulación. Baudrillard era en el fondo, me parece, yo lo quiero mucho, un moralista. Y me parece que está muy bien que él fuera un moralista. En última instancia, Baudrillard está separado de su propia discursividad. Él está usando la palabra simulacro para caracterizar un fenómeno envolvente para el cual no hay salida, excepto en el discurso de Baudrillard cuando él dice simulacro. Ahora, si yo entiendo ese procedimiento, yo entiendo las dificultades que tiene, por ejemplo, mi paisano y vecino Oscar La Roca, cuando tiene que armar una muestra que es la historia de los simulacros. ¿Cómo utilizar imágenes para hablar de simulacros sin tener a priori asegurado un extracampo de soberanía que me permita hablar de los simulacros? Yo no sé hasta dónde Oscar lo logra, pero yo creo que eso no es lo importante, porque lo importante, en rigor, me da la sensación, es que el pensamiento ha quedado atrapado
entre una imagen en el sentido de lo imaginario, las voces. Eso aparece mucho en todo el trabajo de Oscar. Esas historietas con globitos que son pedazos de frases, etc. Y por otro lado, la imagen como una especie de testimonio definitivo de la cosa. Parece mentira, pero si uno corta la cabeza del presidente Mujica va a ver más o menos lo que Oscar dibujó. Y eso es un facsímil. De manera que entre el testimonio definitivo, la clausura, la verdad más chata y más indialéctica, y el murmullo incesante, psicótico de lo imaginario y de las voces, está precisamente el problema del pensamiento en tanto que posibilidad. Ahora, si el pensamiento no es, digamos, provocado, el pensamiento no funciona. Y entiendo que en este caso el juego de una provocación es un juego doblemente peligroso. Claro, porque el asunto es provocar al pensamiento. Supongo que es muy probable que Oscar tenga algo así en mente cuando hace su muestra. Ahora, provocar al pensamiento corre un riesgo, a saber que la provocación misma ya no provoca nada. Ese es un poco el problema. Es decir, en un campo que parecía haberse establecido bastante bien allá por los años 60 y 70, en el cual efectivamente la provocación o la carnavalización de la cultura seria, etcétera, todavía no se interpelaba. Y todavía podíamos hablar en términos de la dictadura del pensamiento, del nihilismo del pensamiento, de la solemnidad de los símbolos, del gobierno, de, ¿cómo es?, la Carta Magna, bueno, de la Constitución, de la patria, etc. Hoy parecería que profanar esos lugares ya es una acción profana. Es decir, da la sensación de que la profanación de esos recintos sagrados ya no escandaliza absolutamente a nadie ni a nada. Todo ha sido ya absolutamente aplanado por una cultura totalmente imaginaria en el doble sentido que estoy tratando de darle a la palabra acá. Por un lado, el murmullo de las voces, la multiplicidad de los sentidos, de las verdades, etc. Y por otro lado, ese sentido definitivo de clausura y de foto de lo real. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se sitúa nuestro titán y amigo sentado a mi siniestra frente a ese problema? Precisamente ejerce o corre el riesgo de una profanación que puede ser absolutamente inútil. Ahora, entiende también, supongo, o por lo menos eso es lo que a mí me gusta creer y suponer, que él profana la propia acción de profanar. Y eso me parece muy lindo. Es decir, que él no va, así como algunos artistas ingenuos pueden ir, contra los recintos sagrados de la cultura oficial, sino que va ya contra la profanación radical de la cultura sagrada que han hecho los medios. Es decir, que es un trabajo exponencial. Ahora, si de ahí va a surgir una estética nueva o un pensamiento nuevo, bueno, eso lo dirá Dios, Platón, Hegel, la idea y Suárez. Y yo termino por acá. Or you be killed by a hard defiance. You can't pay it. You can't pay it. You can't pay it. Or you be killed by a hard defiance. You can't pay it. You can't pay it. Or you be killed by a hard defiance.